Bueno, hoy en Educación Tributaria Paso a Paso vamos a hacer un mix. Vamos a hablar de algunos puntos de nuestros bloques cortos, pero aquí conmigo le tenemos a mi compañero de cuarentena. El profesor Reinaldo Murillo, quien es especialista también en la parte laboral. Y bueno, tuvimos muchísimo tiempo de aprender, de transformarnos, de ver todo eso y saber lo que se necesita. Bueno, y justamente esta fue una de nuestros conversatorios. ¿Nos puedes contar, Reinaldo? Este fue nuestro conversatorio y lo estamos teniendo dentro de nuestras maestrías también. Si nos comentás. Bueno, estamos iniciando el conversatorio respecto a las opciones que tienen los empleadores, precisamente a lo que denominamos las opciones de los empresarios en materia laboral, cómo llevarlos a la práctica. Sabemos que hay resoluciones por parte del Ministerio del Trabajo, resoluciones por parte del IPS, todas en relación, reglamentando lo que establece la Ley de Emergencia Nacional. En ese sentido, pues estas resoluciones a nivel general pues van a establecer 3 mecanismos o 3 salidas que pueden hacer los empleadores para contrarrestar los efectos que puede llevar el coronavirus. Una de ellas tenemos precisamente que es el teletrabajo, asimismo el tema de la concesión de vacaciones y por supuesto lo que están utilizando muchísimo es el tema de la suspensión. Entonces en ese sentido, en este conversatorio hemos estado trabajando sobre las ventajas y las ventajas para la empresa, las ventajas para los trabajadores, inclusive para la sociedad, las ventajas del teletrabajo. Es más, antes de todo esto era casi imposible hablar de teletrabajo, ahora pues sabemos que es una nueva noticia que todos tenemos que tomar en consideración. Y nosotros también dentro del teletrabajo, mire las hermosas láminas que estamos aprendiendo a hacer. El mundo cambia, no solamente en materia laboral, en materia tributaria, sino también en la expertise de lo que requiere, justamente lo que está hablando, el teletrabajo. ¿Cuáles fueron las primeras opciones u otras que normalmente ya se agotaron? Antes de pasar al teletrabajo, ¿nos puedes hablar cuáles serían las principales opciones de los empresarios en materia laboral? Bueno, en principio hay que tomar en cuenta de que eso va a depender del tipo de empresa. Precisamente, muchas doctoras están optando por la suspensión. Claro. Precisamente porque no pueden mantenerse en este periodo, sabemos que todo está cerrado, no hay comercio, entonces muchas de ellas están optando por la suspensión. Claro. Pero también hay situaciones en las cuales la empresa se ha dado cuenta que el teletrabajo puede ser un mecanismo para garantizar la estabilidad laboral y por supuesto para tratar de que a través del mismo se puedan completar ciertas actividades, pero claro, no todos los trabajos. Depende mucho de cada rol, claro, así mismo. Por supuesto. Y el tema de la concesión de vacaciones remuneradas fue una de las primeras alternativas a adelantar esto, ¿verdad? Claro, porque si, por ejemplo, ya sus trabajadores tienen derecho a vacaciones, al pago de vacaciones, una de las resoluciones del Ministerio del Trabajo estableció que ya no hay que dar el preaviso de los 15 días. ¿Para qué? Para que inmediatamente se otorguen las vacaciones y una vez otorgadas estas vacaciones, pues cuando termine esta situación, todos nos dediquemos nuevamente a trabajar para sacar adelante la economía. Eso es muy importante. Antes de hablar del teletrabajo, porque a mí me gustaría ser un poco más positivos, no tener que tratar de suspender, porque en realidad, como lo decís, la suspensión del contrato de trabajo es la alternativa para muchas empresas, especialmente restaurantes, especialmente casas de eventos, especialmente ventas, empresas que están en los shopping, pero por lo menos eso se sabe que en algún momento se va a abrir. Hay otras que ya se sabe de que no se van a poder abrir por un tiempo mayor, como justamente en mi caso, por ejemplo, educación. Vamos a tener que acostumbrarnos sí o sí a ser alumnos presencial virtual, porque hay una gran diferencia de la educación a distancia, de la educación presencial virtual. A nosotros, por ejemplo, nos ven todos los días, en Fotrier nosotros le decimos, únete a quédate en tu casa, pero con actitud y mente positiva, y estamos presencialmente a través de la distancia y virtualmente, aunque parezca un contrasentido, que es justamente lo que pasa también en el teletrabajo. No es que directamente cada uno va a poder hacer.
Bueno, ahora, ¿me puedes comentar cómo se regula el teletrabajo a distancia o a domicilio y cómo yo controlo la hora que entra, cómo yo controlo la hora que sale, cómo yo controlo las tareas o es simplemente estar en la casa como fue, porque esto hay que ser reales, los primeros, por lo menos las primeras 2 semanas, nos llevó tiempo a los empresarios poder implementar cualquier tipo de teletrabajo porque empieza con algo que nadie tenía y no podíamos tenerlo y debíamos aprender un reglamento interno para el teletrabajo. Precisamente la resolución 598/2020 incorpora el hecho de que se debe tener un contrato o una adenda al contrato de trabajo que incluye las condiciones del teletrabajo. Y como siempre hemos dicho en las clases, casualmente estábamos terminando una de las clases, precisamente esas clases presencial a distancia, en el que el estudiante puede levantar la mano y demás. Pero bueno, sin desviarnos del tema. El tema del teletrabajo en sí, como acabamos de mencionar, es sumamente importante de que el empleador tome en cuenta de que deben establecerse las condiciones claras. Lamentablemente no tenemos mucha experiencia en el tema del teletrabajo, pero el teletrabajo no es más que el trabajo a domicilio. Y en otras circunstancias, en otros países, por ejemplo, ya se venía implementando, pero precisamente para la inclusión de personas con discapacidad, por ejemplo, que era un mecanismo de que si tenías una discapacidad motora, pues podías trabajar desde tu casa y tener un producto. Ahora, no hay que ver todo negativo. Este teletrabajo nos va a dar la oportunidad muchas veces de garantizar a lo mejor que se mantengan muchos puestos de trabajo. Ahora, en general. hay 2 cuestiones. Primero, ¿quién debe poner todos los equipos? ¿Cómo hago para tener la computadora, el mail, las videollamadas, la reunión a distancia, que no solamente van a formar parte del teletrabajo, sino de la vida del profesional? Un profesional contable tendrá que hacer una reunión virtual. ¿Quién debe poner todos esos equipos a disposición? Bueno, en principio se sabe de que normalmente los empleadores tienen que garantizar. Pero ¿quién no tiene internet en su casa? Muchas veces todos los profesionales deben estar actualizados y esto nos está obligando a todos. Si alguien decide en algún momento, yo no quiero esa computadora, yo no la entiendo, pues ahora tendrá que entenderle, tendrá que hacer una videollamada, tiene que saber cómo hacer reuniones a través de las plataformas virtuales sin ningún problema. Entonces, ahora, y si el empleador viene y es el que va a entregar los medios de trabajo, va a establecer el sistema informático, va a prestar la notebook, le llaman ustedes, Sí. En este caso, pues recuerde incluir dentro del adenda al contrato de trabajo o de teletrabajo, incluir cómo se va a resguardar estos bienes propiamente de la empresa también, si se lo van a facilitar. Me gustaría que nos nombres las ventajas del teletrabajo desde tu punto de vista serio. Yo te voy a decir después las ventajas desde el punto de vista práctico para el empresario. Vos hablas como profesional, yo hablo como empresaria. Bueno, desde el punto de vista del trabajo, del teletrabajador como tal, que así se le denomina teletrabajador, tiene una ventaja. ¿Cuál es? Ya no voy a tener que salir de mi casa y tardar 1 hora para llegar a mi trabajo. Eso es una de las principales ventajas. Si compraba comida fuera, ahora ya no tengo que comprar comida más. Puedo combinar el ámbito familiar con el ámbito laboral sin descuidar obviamente la parte laboral. Entonces esto es sumamente importante porque de cierta forma el teletrabajo puede dar beneficio. Inclusive la revista Forbes, si me permite, creo Sí. que la revista Forbes establecía que el 28% de productividad se mejoraba con el teletrabajo. Claro. Entonces, esa es una muy buena noticia. Precisamente solo necesitamos acostumbrarnos para tratar de sacar el máximo provecho de esta realidad. Ahora, yo te digo, ¿cuánto? Porque todos estamos con el tema de reducción de salario. Es posible reducir el salario, porque haciendo números, el empleador de su salario, el empleado de su salario pagaba la movilidad, ya sea pasaje, ya sea auto, ya sea combustible, ya sea todo, y pasaba 1 hora de ida, 1 hora de vuelta. Eso significa tiempo que indirectamente está en el trabajo, como bien lo dijiste, la comida, etcétera. En realidad hay los costos o los costos que se ahorra el trabajador a través del trabajo a distancia
pueden ser y deben, mejor dicho, deben ser uno de los motivos para la disminución del salario. Porque si mi empleado le pagaba 3.200.000, que sobrepasa el mínimo establecido, entonces yo con eso podría decirle, bueno, mira, tus costos de llegar a la oficina eran 300.000, 400.000 guaraníes. Así que vamos a reducir en este tiempo de común acuerdo, porque eso se lo permite, es así, ¿verdad, profesor? Claro. De común acuerdo, porque vos tenés una cantidad de reducción de gastos que para vos es un beneficio, pero lo tiene que ser para mí también, empleador. Sí, claro, lo que pasa en es que... En este momento tan difícil, profesor. Claro, igualmente para el empleador tiene sus ventajas el tema del teletrabajo. El trabajador también hay que tomar en cuenta de que en su casa posiblemente tenga un pago más de energía, claro, una computadora más también. Entonces, todo eso tiene que valorarse. Y tiene que valorarse también el tema de que no puede... Hay una protección de la Constitución Nacional y como parte al mínimo vital de la protección del salario mínimo. Por tanto, nunca puede pagársele menos del salario mínimo. Ahora, si tiene más del salario mínimo, en ese sentido, tomando en cuenta la realidad y que el Código del Trabajo establece, casualmente el libro que tengo acá de la colección laboral. Es nuestro último libro y tiene además anexo con todo lo que es de la legislación laboral. Le recomendamos, este es un nuevo libro que acabamos de sacar y tiene, en realidad, ya lo teníamos hace 4 meses y ahora tiene un anexo con todas estas normas porque esto tiene que ser nuestra cabecera. Claro, por supuesto. Hay que tomar en cuenta de que el Código del Trabajo establece de que en el caso del salario se pacta libremente por las partes, pero la Constitución Nacional y el Código del Trabajo establece precisamente la protección al salario mínimo. Entonces el salario mínimo sí se debe proteger, se debe garantizar el mínimo vital en general. Ahora, fíjense lo que puso el profesor acá. Para el empleador o la empresa se reducen los costos de oficina como agua, luz, teléfono, entre otros. Cuestión práctica. Bajen la llave. Porque mientras que la llave esté de la luz, se sigue muchas veces consumiendo. Entonces, si uno tomó la decisión de por 2, 3, 4, 5, 6 meses, porque se puede hacer teletrabajo, porque esto va a ir para largo. Y el problema es, a mí lo que me preocupa y la decisión personal que yo tomé como entidad educativa, que no vamos a tener más presencial hasta septiembre, yo no quiero correr con el riesgo y la conciencia de que mis trabajadores, que son mi equipo y mi familia, se contagie en el bus y le tenga que someter a que se trasladen cuando, si los dos tomamos en serio el teletrabajo y no como vacaciones y me demuestran el resultado, porque el gran problema del teletrabajo en la experiencia es que la gente y el profesional, el trabajador, mejor dicho, cree que no tiene que marcar tarjeta. ¿Cómo se marca tarjeta en el teletrabajo? El mecanismo de control puede hacerlo, inclusive claro, la resolución dice que se puede utilizar el registro del Ministerio del Trabajo. Claro. De hecho, entonces los mecanismos de control, recordemos que deben estar en adenda o el contrato de teletrabajo y las condiciones deben estar claras, porque claro, ante las dudas sabemos que beneficia al trabajador, claro, y a veces hay trabajadores también que no quieren cumplir sus obligaciones. Claro. Lo ideal para mí hoy con la tecnología es que el teletrabajo sea el encargado, supongamos venta, el encargado de venta con esta pantalla que le puede tener a todos los empleadores. ¿Desde qué momento entra en el trabajo? Desde el momento que me aparece en esa pantalla, porque ese sería un teletrabajo que yo pondría así en el contrato. Luego, trabaja 1 hora, como normalmente, que es lo que ha pasado, es que además al estar en la casa debemos ocuparnos con las tareas. Bueno, entonces destinemos para que el trabajador o la trabajadora pueda cocinar de 12 a 2. Entonces empieza a trabajar desde las 2 y se van computando estas cuestiones. Porque muchos de estos, o hacerlo mixto, cuando se levante la restricción, hacer, bueno, 3 días haces teletrabajo, 2 días haces trabajo presencial. Pregunta, ¿todo esto se requiere
de común acuerdo. O yo, por supuesto, durante la pandemia, sí o sí, el que no aceptó las normas de realizar el teletrabajo tiene ausencia injustificada. Porque dijo, no, yo no entiendo esto, yo no quiero, yo me quedo en mi casa. Y no hizo nada durante todo el mes de marzo, durante todo el mes de abril, ni se conectó a la empresa. Esa es una ausencia injustificada, porque todos los demás compañeros se adhirieron a el tema del trabajo. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos del teletrabajo, sí, la resolución siempre solicita que todas esas condiciones que acabamos de mencionar tienen que tener la firma del trabajador. Claro. El trabajador tiene que existir acuerdo de voluntades porque son una modificación a la relación de trabajo. Ahora, si no lo acepta el trabajador, bueno, entonces las medidas a tomar ya las conocemos. Claro. Si yo no estoy de acuerdo con el trabajo que realizo, pues entonces puede aplicar la renuncia o qué sé yo, claro, y si no, puede aplicarse el despido conforme y pagar las prestaciones que correspondan y listo. Entonces, son situaciones que se tienen que presentar y tomar en cuenta. Muy bien, ¿qué otra recomendación? Ya se nos está acabando el tiempo de este bloque que quedamos, que íbamos a hablar corto, porque vamos a hablar después de los otros bloques. ¿Qué otra recomendación se daría para el cumplimiento de esta resolución 471 que justamente reglamenta el teletrabajo y recomendaciones prácticas? ¿Qué es lo que más preguntan los participantes y los empresarios? Es increíble la gran cantidad de casos y de situaciones reales que se están presentando. Por ejemplo, en temas de suspensión, cómo se están aplicando, cómo se está dando la reducción de salario, cómo se debe aplicar, qué características debe tener, qué pasa si, por ejemplo, estaba embarazada, qué pasa en ese caso. Ese es un caso si esa persona estaba embarazada, puede aplicar para la suspensión. Sí. Entonces, legalmente es permitido de cierta forma, conforme a la resolución, claro que sí, se podría. Igualmente, cómo garantizar los derechos de los trabajadores y del empleador en la relación laboral, que eso es sumamente importante. Entonces, sí hay varios puntos prácticos que se pueden tomar en cuenta, como, primero, que muchos han desarrollado el teletrabajo y ni notificaron al trabajador formalmente. Claro. No tienen ni el contrato. Entonces, la primera situación es tener su contrato para poderlo tener. Dos, si no tenía reglamento interno, sí, no va a poder aplicar suspensión alguno, lo que establece el artículo 353, si no me equivoco, así que lo tengo, del Código del Trabajo y demás, para aplicar sanciones. Sí. Igualmente debe tomarlo en cuenta para aplicar sanciones respecto al teletrabajo, debe tomar en cuenta que tenerlo dentro del contrato y, por supuesto, si son algunas que requieran suspensión y demás, entonces, en ese sentido, pues tendría que aplicarse el reglamento interno, sea mayor de 10 trabajadores. Yo le voy a dar la más práctica de todas. Únase así, con el profesor Reinaldo Murillo más otros equipos, porque tenemos somos varios los docentes. Así unidos, usted puede unirse al diplomado todos los lunes y miércoles. No se perdió nada, porque un día se vuelve a repetir y se van avanzando diferentes temas y tenemos justamente también, todo es un asesoramiento gratuito, la inversión es mínima, las clases son lunes y miércoles de 18:30 a 21:30, en donde va a poder, no importa si es profesional, si está del lado del empleador, si es del lado del trabajador, si tiene una empresa. ¿Por qué? Porque lo más rico de esto es esto, que aquí todos compartimos la experiencia día a día, no nos da el tiempo de las resoluciones que salgan y este curso va a durar y además tiene la posibilidad de tener el título reconocido por el Ministerio de Educación Superior, el BES, porque tenemos la especialización en Derecho y Práctica Laboral y esto forma parte de lo que se llama la práctica de gabinete laboral. 100% práctica, lunes y miércoles. Anímese, puede probar un mes, 2 meses, 3 meses y estamos seguros que va a llegar a ser especialista en Derecho Laboral a través de nuestro método. Recuerde, siempre todo usted lo puede ver en www.ruoti.com.py. Anímese a ahorrar costos, a
ahorrar problema impositivo con nuestro diplomado 100% práctico de todas las disposiciones que van a seguir por 2, 3, 4, 5 meses. Ya está el programa día a día y se van a volver a repetir y además a ser especialistas. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes por la y ahora invitación. sí, vamos a continuar aquí en Educación Tributaria con algunos bloques. Los demás van a ser bloques tributarios que lo vamos a hacer a modo informativo. Así que recuerde siempre, Educación Tributaria paso a paso es presentado gracias justamente a el apoyo y como extensión universitaria de la Facultad Potriem, virtual más que nunca actual, en donde no solamente tiene el contacto directo, le llamamos presencial más que nunca, porque no es que nos vemos solamente los lunes y miércoles, sino todos los días se conectan a través de las grabaciones. Todo lo que usted quiere puede volver a verlo en las grabaciones, aquí en Educación Tributaria, en la plataforma, en Aula Invertida, y se van a realizar. ¿Cómo están los alumnos? ¿Están listos para preparar sus contratos de reglamento? Estamos en eso. Estamos haciendo el contrato, el adendo. Para el lunes tenemos 10 casos de derechos fundamentales del empresario y del trabajador. Y vamos también a trabajar en el reglamento interno. Así que tenemos mucho por hacer en estos 2 meses. Qué bueno. Y le comento lo último. Nuestra forma de pago se llama Capacítate Ahora y Paga con sus frutos. Porque tenemos planes de financiación que se paga algo muy pequeño como para solventar todo lo que es los costos fijos que tenemos, y usted con sus frutos, con lo que gane y con lo que ahorre, pagará. Así que recuerde, y también me puede escribir a mí un WhatsApp. Personalmente atendemos el WhatsApp 0981-405-373. Mándeme un WhatsApp, agende mi teléfono y también comuníquese a través de www.ruoti.com.py. Ahora sí, nos despedimos para que usted siga en nuestros bloques.